Muy buenos días para todos. Antes de iniciar, me gustaría darle las gracias a la Cort Medical por esta invitación para participar en el tercer Congreso del Cáncer en la Mujer Colombia. Soy Angelina Álvarez, oncóloga radioterápica del Centro Hospitalario Serena del Mar, y el día de hoy, con mi presentación, pretendo responder la pregunta de si puede la SBRT reemplazar la braquiterapia en el cáncer de cervix. Entonces, para que entremos un poco en contexto, les traigo un breve recuento histórico sobre la evolución o cómo se ha dado el manejo del cáncer de cervix a lo largo de los años. Vemos cómo en 1889 Werthmann realiza la primera histerectomía radical. Posteriormente, en el año 1898, la pareja de los Curie descubren el radium. Más adelante, en 1905, Robert A. utiliza por primera vez el radium para el manejo del cáncer de cervix y en 1903 publica el primer reporte de una curación de cáncer de cervix con el radium. En 1940, diversos centros hacen un esfuerzo por diseñar un sistema para realizar lo que hoy conocemos como la braquiterapia y diseñan el sistema Fletcher. Y desde los años 70, la braquiterapia es utilizada a nivel mundial para el manejo del cáncer de cervix localmente avanzado. Recordemos que la braquiterapia nos permite entregar dosis altas y muy conformales de radiación a un blanco tumoral con una rápida caída de dosis circundante, lo que va a hacer que no se excedan las dosis de restricción de los órganos sanos, órganos adyacentes como son la vejiga, el recto, la bolsa intestinal, entre otros. Esto se hace a través de la colocación de unos implantes que van a estar en contacto con el tumor o donde solía estar el tumor en caso que haya una respuesta completa a la radioterapia externa o muy cerca a ese tumor o a esa cavidad. A lo largo de todos estos años, el refuerzo con braquiterapia ha logrado demostrar un impacto significativo en los diferentes desenlaces oncológicos, evidenciando una menor tasa de recaída local y mejores tasas de supervivencia global cuando se compara un tratamiento que no lleva braquiterapia, es decir, una radioterapia externa exclusiva o una quimiorradioterapia concomitante sin la adición de ese refuerzo. Es decir, que en la actualidad el estándar de manejo para el cáncer de cervix localmente avanzado es la quimiorradioterapia concomitante más un refuerzo con braquiterapia. Sin embargo, hemos visto que a lo largo de estos años, con las nuevas tecnologías y el avance significativo que hemos tenido en estas técnicas de tratamiento de radioterapia, como son la IMRT, la radiocirugía intra y extracraniana, incluso hemos tenido avances en términos de braquiterapia con la llegada de la braquiterapia 3D o guiada por imágenes. Hemos podido notar que hay una disminución en el uso de la braquiterapia en el cáncer de cervix y ha habido un aumento en el uso de la SBRT o la radiocirugía extracraniana, al igual que de la IMRT, en el cáncer de cervix y otros tumores ginecológicos. Esto fue publicado desde hace tiempo atrás, no es algo nuevo, ya llevan varias décadas que sabemos que esto está sucediendo y vemos cómo en esta publicación que se hizo en la revista Roja, donde se evaluaron pacientes del National Cancer Database entre el año 2004 a 2011, que se recolectaron los registros de 7.654 pacientes con cáncer de cervix, estadio 2B a 4A. Vemos cómo ha habido esa disminución desde ese entonces y vemos cómo entonces la braquiterapia disminuyó entre el 2004 y el 2011 de un 96% a un 86% y ha habido un aumento en el uso de la IMRT y la SBRT
de un 3.3% a un 13.9%. Es decir, que en ese lapso de tiempo, más o menos se disminuyó el uso de la braqui como refuerzo en un 10% y ese 10% se aumentó en el uso del refuerzo con la técnica IMRT o SBRT. Y esto muy probablemente han habido ya múltiples publicaciones con muestras más pequeñas, pero donde se dice que esto ha seguido perpetuando a lo largo de los años y vemos cómo se está dando este comportamiento en los especialistas, a pesar que sabemos que el estándar de tratamiento involucra el refuerzo con braquiterapia. Esto muy probablemente obedece a las diferentes barreras que existen para brindar un manejo con braquiterapia. Y se conocen como barreras, primero, la disminución que hay en los entrenamientos en braquiterapia durante los años de residencia, durante los años de entrenamiento en la especialización de radioterapia. Asimismo, se sabe muy bien también que hay una menor remuneración por unos tratamientos más invasivos, o por lo menos esa es la percepción que hay entre algunos de los especialistas, que la braquiterapia, al ser un tratamiento más invasivo, no está siendo bien remunerado. Y algo muy particular que pasa, por ejemplo, en nuestro país y en muchos otros países, tal vez latinoamericanos, es que hay pocos centros con disponibilidad de equipos de braquiterapia. Esto obviamente va a conllevar a que haya una incapacidad en mantener las habilidades que se adquirieron durante los años de entrenamiento para poder realizar tratamientos adecuados de braquiterapia. Y otra gran preocupación cuando nos enfrentamos o cuando trabajamos en algún centro que no tiene la disponibilidad de realizar la braquiterapia es el tiempo total de tratamiento que se puede alargar o exacerbar y ser mayor a 8 a 9 semanas cuando no contamos con esta técnica en nuestro centro y toca remitirlo a otro centro. Surge esta gran preocupación en el grupo de especialistas y esto puede conllevar a plantearse otras alternativas de tratamiento, de refuerzo, como es la SBRT. Y por último, como última barrera, creo que no es un desconocimiento que la SBRT puede resultar más atractiva, dado que para realizar la braquiterapia está la necesidad de tener que exportar fuentes radioactivas y en algunas ocasiones en diversos centros no se cuenta con un TAC. Esto lo menciono ahora con la llegada de la braquiterapia 3D, que implica tomar el TAC para la planeación. En ocasiones no se cuenta con un TAC cercano o un TAC dentro al lado de la sala de braquiterapia, y el traslado de estos pacientes de sala de braquiterapia al TAC puede resultar un poco, puede hacer que esto sea un poco más complejo todo el proceso, por lo cual puede la SBRT resultar un poco más atractivo que realizar el refuerzo con la braquiterapia. Entonces, teniendo en cuenta estas barreras y teniendo en cuenta el comportamiento que se está viendo a nivel global, donde hay una disminución en el uso de la braquiterapia para el refuerzo en el cáncer de cervix y un aumento de la SBRT para realizar el refuerzo del cáncer de cervix, nos preguntamos si realmente la SBRT puede reemplazar la braquiterapia en el cáncer de cervix. Esa es la gran pregunta y eso es lo que pretendo revisar a lo largo de las siguientes diapositivas. Entonces, nos remitimos a la literatura y evaluamos si realmente hay estudios que avalen el uso de la SBRT como refuerzo en el cáncer de cervix, y nos encontramos, les traigo este cuadro que considero que resume muy bien los pocos estudios que hay disponibles hoy en día sobre el uso de SBRT como refuerzo en el cáncer de cervix. Vemos que hay estudios relativamente recientes del año 2021, pero llama la atención que la mayoría de estos estudios son retrospectivos
y que el número de pacientes incluidos en estos estudios es bastante bajo, son muy pocas pacientes las que fueron incluidos. El estudio que más tuvo pacientes fue el del 2021, donde vemos que se evaluaron 25 pacientes. Y asimismo, el seguimiento de estos estudios realmente pues no es muy largo, con lo cual no creo que podamos sacar muchas, digamos, conclusiones a partir de ellos, o no considero que la evidencia sea lo suficientemente fuerte para avalar la SBRT. Entonces, nos remitimos nuevamente al estudio del National Cancer Database, donde se comparó un refuerzo con la braquiterapia versus un refuerzo con la SBRT o la IMRT. Recordemos que en este momento, pues, o en este estudio, la mayoría de las pacientes que recibieron braquiterapia fueron pacientes que recibieron braquiterapia con 2D, braquiterapia técnica 2D, no braquiterapia técnica 3D. Y vemos entonces cómo, perdón, en estos pacientes, recordemos una muestra de 7.645 pacientes con cáncer de cervix estadio 3B a 4A, se pretendió evaluar pues esa tendencia del uso, como ya lo vimos, y además ver o intentar hacer una comparación en cuanto a los desenlaces. Vemos entonces cómo cuando se compara el refuerzo entre IMRT y SBRT versus braquiterapia, la supervivencia global es menor cuando se realiza el refuerzo con SBRT o con IMRT comparado con la braquiterapia. Vemos que hay se reportó un hazard ratio de 1.86, lo que favorece en definitiva a la braquiterapia como modalidad de refuerzo en el cáncer de cervix. Incluso esto simplemente como para hacer una pequeña cuña publicitaria sobre la braquiterapia 3D, no me voy a extender mucho en esto, no es el propósito de esta charla, pero es una realidad que con la braquiterapia 3D o braquiterapia guiada por imágenes, cuando se compara con la braquiterapia 2D, estos resultados pueden resultar incluso mejores, estos desenlaces pueden ser mejores que los que estábamos viendo en el estudio anterior donde se comparaba era con braquiterapia 2D. Y vemos que hay una mejoría significativa cuando se comparan los desenlaces oncológicos entre la braquiterapia 3D y la braquiterapia 2D. Es decir, que si llegáramos a hacer una comparación entre las pacientes que están recibiendo el refuerzo con braqui 3D, braqui guiada por imágenes, versus las pacientes que reciben el refuerzo con braquiterapia, con radiocirugía o con IMRT, sin duda alguna, los desenlaces oncológicos son mucho mayores, o son las tasas de supervivencia global y las tasas de recaída local. Las tasas de recaída local van a ser más bajas y las de supervivencia global más altas en este grupo de pacientes que están recibiendo braquiterapia 3D comparado con la SBRT. ¿Qué podemos concluir entonces de lo que hay en la literatura? Vemos entonces que realmente al día de hoy, en la actualidad, no hay estudios que publiquen o no hay estudios publicados que hagan una comparación directa entre la SBRT y la braquiterapia. Vemos que la mayor aproximación que pudimos hacer fue el estudio del National Cancer Database, donde hacen como esta comparación e incluso no, donde pues toman la evidencia e intentan hacer esta comparación, e incluso no hay un estudio que compare braquiterapia 3D con SBRT. Los datos disponibles que hay, los pocos datos que vimos en la tablita que les mostré de los diferentes estudios retrospectivos, sugieren incluso que la braquiterapia puede ofrecer dosis significativamente más altas al tumor primario, respetando obviamente las dosis de restricción a los órganos a riesgo, y esto va a conllevar a mejores desenlaces oncológicos cuando se compara con técnicas como es la SBRT. Y sin duda alguna, los avances en la braquiterapia guiada por imágenes ha logrado demostrar que esta técnica de tratamiento
permite lograr mejores desenlaces oncológicos comparado con la braquiterapia 2D y por lo tanto se presume que sus desenlaces oncológicos van a ser muy superiores a los comparados con el uso de la técnica SBRT. ¿Qué dicen las guías? Entonces, si revisamos la última guía de la NCCN de este año, vemos que en definitiva la guía no recomienda la SBRT como de una rutina apropiada como una alternativa para la braquiterapia. No está considerada la SBRT como una alternativa rutinaria a la braquiterapia. Y vemos asimismo que hace énfasis en que la braquiterapia es un componente crítico para el manejo definitivo de aquellas pacientes con carcinoma de cervix localmente avanzado, que pues obviamente no son candidatas a una cirugía. Entonces, ¿existirá un rol de la SBRT en el cáncer de cervix? Sin duda, sí. Sí hay un rol de esta técnica de tratamiento, pero digamos que no se debe de hacer de manera rutinaria en aquellas pacientes que son candidatas al refuerzo con braquiterapia. La SBRT se debe de utilizar o implementar y se debe interpretar como una alternativa al refuerzo con la braquiterapia en aquellas pacientes que no aceptan el tratamiento con braquiterapia. Otras pacientes que pueden ser pacientes añosas con múltiples comorbilidades que no pueden ser llevadas a una anestesia, que tal vez necesiten una braquiterapia intersticial donde sin duda alguna debe de ser anestesiada la paciente. Puede ser una alternativa en aquellas pacientes que tengan infiltración al hueso, pared pélvica, órganos adyacentes, que sin duda no haya habido una reducción significativa del tumor central con la radioterapia externa, luego de haber terminado la totalidad de las fracciones de radioterapia, porque cabe resaltar en este punto que es importante procurar que el tumor disminuya al máximo. En general, las pacientes de braquiterapia las pacientes que se envían para braquiterapia, lo hacemos más o menos a la tercera, cuarta semana, pero tal vez en ese momento no estamos contando con esa reducción significativa que nos permita brindar la braquiterapia. Lo que se debe hacer en ese caso es esperar hasta finalizar el tratamiento para intentar lograr esa reducción de manera que podamos realizar el tratamiento del refuerzo con la braquiterapia. Y finalmente, puede ser una alternativa en pacientes con condiciones anatómicas que no permitan la realización de la braquiterapia, como son estenosis cervicales o displasia de cadera. Hay otros escenarios donde la SBRT puede ser contemplado en el manejo del cáncer de cervix y en otros tumores ginecológicos, como son la enfermedad oligometastásica para el manejo de esa oligometástasis o en el escenario de una recaída. Entonces, sin duda, sí hay un rol de la SBRT en el cáncer de cervix, pero la SBRT no reemplaza el refuerzo con braquiterapia en aquellas pacientes que tengan la disponibilidad, que se pueda realizar este tratamiento, que no tengan ningún tipo de, digamos, de limitación anatómica o que no tengan comorbilidades o que acepten el tratamiento, como ya lo mencioné previamente. Entonces, para finalizar, en la actualidad, el estándar de tratamiento para pacientes con carcinoma de cervix localmente avanzado continúa siendo la quimiorradioterapia concomitante más el refuerzo con la braquiterapia. Y nosotros como especialistas en oncología radioterápica deberíamos de velar porque estas pacientes reciban ese tratamiento de manera oportuna y debemos de disminuir las barreras que existen de acceso a este tratamiento, procurar que la paciente pueda recibir el refuerzo con braquiterapia en los casos en los que esto se pueda. Y en aquellas pacientes, como ya lo vimos,
anteriormente que en definitiva la braquiterapia no es factible por X o Y motivo, el refuerzo con la SBRT puede considerarse como una alternativa. Esto era lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Espero que haya sido una presentación provechosa y que consideren esta información útil para su práctica. Gracias nuevamente a la Cort Medical y a todos los que el día de hoy se conectaron para escuchar esta charla.